La acelerada globalización no conlleva que todos los países estén desarrollados por igual y que todos puedan disfrutar de los mismos beneficios de esa conexión. Sucede justo lo contrario. Siguen estando a la orden del día problemas como la pobreza, el hambre, la falta de educación y de deficientes sistemas de salud o la vulneración de los derechos humanos. La globalización incluso hace que estos problemas se acrecienten. Los países más pobres dependen a menudo de lo que las regiones más prósperas y desarrolladas produzcan en ellos o les compren. Y al mismo tiempo los salarios que reciben los trabajadores en los países más pobres son extremadamente bajos. Por ejemplo, una costurera en Bangladesh apenas recibe 2 o 3 céntimos de euro por una camiseta que en Europa se vende por unos 5 euros. Es así como surgen las injusticias que frecuentemente llevan a la supresión de los derechos humanos fundamentales. Todo esto se ve acrecentado además por el cambio climático, que empeora los problemas sobre todo en los países menos desarrollados del sur. La globalización por ello no solo produce ventajas, sino que incluso hace que los problemas aumenten y que aparezcan otros nuevos. Bueno, como veis, por lo tanto, este punto pone el dedo en la llaga de los problemas de la globalización. Es verdad que también tiene sus ventajas, pero estos problemas que acabamos aquí de describir son muy graves, ¿eh? Por cierto, que a alguno quizás le haya llamado la atención esa referencia al cambio climático al final de este punto, ¿no? 230. ¿Qué tiene que ver el cambio climático con esto? Bueno, a ver, obviamente son dos cosas distintas, la globalización y el cambio climático, pero es verdad que el cambio climático ha conllevado que haya muchos lugares en los que anteriormente se cultivaba, que han pasado ya casi a ser lugares desérticos, en los que difícilmente se puede el hombre, ¿no?, pues labrar un futuro en lugares tan desertizados. ¿Eso qué es lo que conlleva? Pues lo que conlleva son desplazamientos poblacionales, porque hay una pobreza que no se puede sobrellevar, desplazamientos, o quizás para evitar esos desplazamientos, pues bueno, pues abrir las puertas, claro, a cualquier posibilidad, que es la de compra de materias primas por parte de los países más enriquecidos, o también a la acogida, obviamente, de empresas que se deslocalizan y van a aquellos lugares, que son recibidas, como os podéis imaginar, ¿no?, pues como el plan Marshall, ¿no? Pues si en un lugar así en el que vive en extrema pobreza una multinacional pues anuncia que va allí a poner pues una factoría de producción, pues obviamente ellos la ven como el cielo abierto, como el cielo abierto. Pero tenemos que juzgar las cosas con rectitud y darnos cuenta de dos cosas. En primer lugar, que la compra que se hace, ¿no?, de muchas materias primas en estos países, pues se hace, se compra la materia a unos gobiernos corruptos, que el beneficio de esas materias primas pues va a sus bolsillos corruptos y no llega a la población. Eso en primer lugar. Esas materias primas que se compran en esos lugares, por desgracia, no revierten, ¿no?, en el desarrollo de los pueblos. Y luego decir que, claro, que esos gobiernos también están acogiendo empresas que se deslocalizan y van a aquellos lugares. Bueno, pero claro, pero no están exigiendo a cambio un cumplimiento de unos mínimos requeridos para que los derechos laborales también allí sean respetados. Bueno, pues no existen legislaciones tan desarrolladas como en Occidente sobre derechos laborales y si a eso se le añade pues que esos gobiernos fácilmente son sobornados, pues se está consintiendo muchos abusos laborales en estos lugares. No estamos hablando de frases hechas, estamos hablando de que se han llegado a poner nombres y apellidos a empresas concretas que en estos lugares. Aquí he puesto un caso bien concreto, pues como en Bangladesh, pues se sabe que hay trabajadores que están recibiendo, pues por hacer una camiseta, fijaros aquí que de qué se ha hablado, ¿no?, de 2-3 céntimos de euro
por hacer una camiseta que aquí se vende después, pues exactamente a 5 euros, ¿no? Un abuso increíble, ¿eh? Increíble. Bueno, estos son consecuencias también, ¿no? De esa globalización, del mal uso, mejor dicho, ¿no? No es que la globalización genere eso, ¿no? Sino que el abuso que puede acontecer con la globalización puede llevar también, ¿no? A situaciones de este estilo. Y por cierto, aunque sea ir más allá de lo que este punto 230 comenta, ha acontecido también algo muy llamativo, ¿no? Con motivo de la crisis de la pandemia del COVID. Y por motivo de que esa pandemia ha llegado, la crisis económica que ha generado ha sido una crisis en una economía globalizada. ¿Qué ha ocurrido? Pues que los países de Occidente, que son países que se lo pueden permitir, se han confinado. Al confinarse se ha producido una recesión grandísima en sus economías, bueno, que ha supuesto un problema muy serio, muy grave, pero nosotros somos ricos y nos lo podemos permitir. Tenemos esa capacidad de, bueno, pues de endeudarnos todavía más con los bancos, y bueno, y los bancos pues aquí saben que van a recibir ese dinero, ¿no? Entonces nos hemos endeudado. Pero nuestra recesión económica ha tenido unos efectos letales en los países pobres, porque como un efecto látigo, como un efecto, digamos, muelle, la recesión de nuestra economía ha supuesto que en aquellos lugares que por la globalización en gran parte viven de Occidente, bien sea vendiendo materias primas, bien sea con esas empresas deslocalizadas, ellos, sin embargo, esa recesión les ha llevado a un aumento del hambre y a que aumenten en este tiempo de la pandemia millones las personas que han muerto de hambre. Aquí estamos hablando mucho de los millones de personas que han muerto por la pandemia. Ya son 2 millones en el mundo, ya hemos sobrepasado esa cantidad. Pero fijaros, son millones, muchos más, las personas que han muerto de hambre por motivo de la consecuencia de esta recesión económica en los países pobres. De esto hemos hablado muy poco, cuando nosotros aquí en Occidente incluso hemos hecho un debate, ¿no? Yo recuerdo que allá por marzo, abril, mayo, cuando comenzó la pandemia y llegó esa decisión del confinamiento, nos parecía que estábamos actuando con una decisión ética elevada, diciendo, bueno, tenemos que priorizar la salud sobre la economía, y vamos a confinarnos y detener la economía, aunque esto suponga una recesión, y nos parecía que estábamos teniendo un criterio ético elevado. Sí, pero estábamos pensando en nuestra salud, ¿sabes? No en la salud de otros. No estábamos pensando en que habría millones de personas que morirían por hambre por la recesión de Occidente. Una recesión que nosotros nos la hemos podido permitir porque somos ricos. Sé que lo que estoy diciendo es duro, pero es un dato bien constatable, que mientras que ha ido, según datos del Banco Mundial, según había ido, ¿no?, en años anteriores, año tras año, gracias a Dios, había ido disminuyendo, ¿no?, el número de las personas en el planeta que vivían en la pobreza extrema. Sin embargo, llegados a este momento, ha aumentado en gran manera, revertiendo pues el descenso anterior. Ha aumentado el número de quienes están en pobreza extrema y quienes mueren de hambre, ¿no? Es también un efecto de la globalización combinado con el efecto de la recesión de la pandemia. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición